cada uno en su hogar, Dios, cada uno en su casa, esperando y expectante poder recibir esta enseñanza que sé que nos fundamenta, nos hace bien, nos fortalece, nos direcciona. Señor, entender la doctrina de la redención, de lo que tú hiciste, Señor, de lo que se hizo en el Antiguo Testamento y lo que se hizo en el Nuevo Testamento. Con la redención está conectado y todo conecta a ti, Señor, porque la Biblia entera es cristocéntrica. Tú eres el centro de todo y a ti, por tanto, te damos gloria. En esta noche te damos honra, te damos alabanza y te damos adoración. Señor, te damos gracias porque nos has permitido poder conectarnos. Sé que hay mucha gente que está con el anhelo y el deseo, Dios, pero quizás su economía no le es suficiente para poder conectarse. Y muchos, Señor, se van a conectar a través de Facebook y a través de Facebook van a mirar, van a escuchar y van a poder ser alimentados. Por eso oramos por esos hermanos que se van a conectar, que van a escuchar y que van a ver esta clase, Señor, que pueda ser de bendición para ellos, Señor. Lo que más anhelamos, lo que más queremos es poder compartir, poder dar de gracia lo que alguien un día nos dio de gracia, lo que alguien un día se invirtió para enseñarnos, poder entregarlo gratuitamente para mucho pueblo, para mucha gente, para muchos hijos, porque hoy día quizás la iglesia se está estableciendo bajo rudimentos, bajo enseñanzas, bajo doctrinas que no son de tu palabra, sino creyendo que son doctrinas, son más tradiciones. Y es por eso que hoy día queremos volvernos a ti, al génesis de tu palabra. Queremos escarbar en cada una de las palabras, en griego, en hebreo, y poder comprenderlas, Señor. Por eso pido tu sabiduría, Señor, porque aunque tuviera todo el conocimiento, aunque tuviera todo lo mejor para poder hacer una buena clase, fuera el mejor maestro, Señor, del mundo, si no te tengo a ti, si no tengo tu presencia en mí y a través de mí, fluyendo para bendecir a la iglesia, de nada sirve, Señor. Somos dependientes de ti, Espíritu Santo. Como vimos en la clase anterior, tú nos sellaste, tú nos marcaste, tú nos guardaste y nos tienes guardados hasta el día del rapto, Señor, cuando este cuerpo va a ser glorificado. Y eso fue una marca muy importante para nosotros, entender y comprender eso que pasó en nosotros y que no lo sabíamos. Hoy queremos, Señor, escarbar y estudiar nuevamente la doctrina de la redención. Hay mucho y es muy importante este material, es muy importante cada clase, cada enseñanza que se nos imparte, que se nos enseña, porque todo viene de ti, Señor, lo estableciste hace tantos años, los apóstoles lo escribieron, inspirados por ti, Espíritu Santo, y hoy en estos tiempos, en este siglo, Dios, hoy día tú vienes a ministrarnos. Te pido, abre nuestro entendimiento para poder comprender el espíritu de la palabra, para comprender el logo, Dios, y para comprender el rema, el espíritu de la palabra, Señor, para poder ponerlo en práctica, aplicarlo a nuestra vida. Señor, te pido en esta noche la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te pido por los que están conectados y los que se van a conectar, sean grandemente bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. No sé si hay alguien conectado, César, en Facebook, para poder saludarle antes de iniciar la clase. Si no hay nadie conectado, le bendecimos de igual manera grandemente. Vamos a iniciar nuestra clase en el día de hoy. Vamos a hacer un repaso de todo lo que estamos viendo ahí con respecto a la redención de los hombres. Habíamos leído la historia de Ruth
en Ruth capítulo 1, del verso 1 al verso 22. Hablamos de la historia de Ruth como eje central para hablar de esta redención. En cuanto a la historia de Ruth, de cómo esta mujer, esta madre, tenía un esposo y tenía 2 hijos, y muere el esposo y mueren los hijos, y vimos todo lo que pasó con ellas, cómo se tuvieron que ir de ciudad, cómo esta madre, esta esposa Noemí, le dice a Ruth y a esta otra niña, a Orfa, que se puedan ir a su ciudad, a su pueblo, pero Ruth no quiso y se quedó con ella, y fue con ella y le dijo: donde tú estés, yo estaré, tu Dios será mi Dios. Se apegó a Noemí, y llegó a donde estaba el pueblo de Israel, y en ese instante es donde empieza la historia de la redención, porque tienen que empezar a redimir o comprar el terreno de la tierra de Noemí, y eso tenía que hacerlo un pariente cercano. El más cercano tenía el derecho, tenía la autoridad para hacerlo. Hablamos de lo que era la palabra redimir, y que en realidad tenía que ver con comprar. Por eso dice la palabra redimir, viene del latín redimiré, formada con el prefijo red, que significa hacia atrás, reiteración, como en redundancia, y el verbo que significa comprar. Entonces, redimir significa comprar algo, comprar una propiedad. Eso es redimir. En el Antiguo Testamento hablábamos de lo que dice Ruth, capítulo 4, verso 1 al 5, y leo la historia rápidamente. Dice: vos fue a la plaza pública cerca de la entrada del pueblo y se sentó. Luego pasó por la casa del otro pariente que vos había mencionado como responsable de cuidar por las 2 viudas. Entonces vos le dijo: amigo, ven acá y siéntate. Entonces él se acercó y se sentó. Luego vos convocó a 10 de los ancianos, líderes del pueblo, y les dijo: siéntense. Entonces ellos se sentaron. Vos le dijo al otro pariente: Noemí, la mujer que acaba de llegar de Moab, está vendiendo la tierra que perteneció a nuestro pariente Elimelech. Verso 4. Decidí informarte de esto delante de estos líderes ancianos del pueblo para ver si deseas comprar esa tierra. Tú eres el pariente más cercano y tienes ese derecho. Si tú quieres redimirla o si tú quieres comprarla, redimirla o comprarla es lo mismo. Entonces redímela. Si no, dímelo, pues yo soy el siguiente pariente más cercano. Entonces el otro pariente, el más cercano, dijo: yo la redimiré, o sea, yo la compraré. Entonces vos le dijo: cuando le compres la tierra a Noemí, comprarás también a Ruth, la mujer moabita, para restaurar el nombre del difunto en su herencia. Al oír esto, el pariente respondió: yo no puedo redimirla, pues arruinaría mi propia herencia. Así que, como yo no puedo redimirla, pues redímela, puedes redimirla tú para ti mismo. Le cedió el derecho. El pariente cercano tenía el derecho para redimir o comprar la propiedad, pero comprar la propiedad porque vos estaba interesado en Ruth. Por eso le dice, si vas a comprar la propiedad, tienes que comprar también, tienes que también llevarte a Ruth. Y él dijo: no, dijo: si yo voy a comprar la propiedad, entonces yo no me quiero hacer cargo de esto porque me va a arruinar mi herencia. Entonces, en ese momento él delegó esa responsabilidad del derecho que él tenía por ser el pariente cercano, y lo depositó en vos, que era el segundo pariente cercano. Y el segundo pariente cercano, que es vos, él compró esa propiedad. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es el pariente cercano, de comprar una propiedad, de redimir una propiedad, y los derechos que hay en el Antiguo Testamento. Ahora, entramos también el lunes pasado en 3 palabras hebreas para la definición de redimir o redención. Estas 3 palabras dijimos que eran Gaal, Padá y Kofer. Estas 3 palabras, la primera palabra, que es Gaal,
Significa, la redención Gaal consistía en que un pariente redimía la propiedad comprándola. Por eso, a este pariente se le llama el pariente redentor. Entonces, el pariente redentor es Gaal, y consistía en que el pariente compraba la propiedad. Entonces, la redención Gaal es una obligación familiar relacionada al pago de un precio, para lo cual el pariente redentor tenía la obligación de. El pariente redentor tenía dos obligaciones en cuanto a comprar la propiedad. La primera, tenía que redimir o comprar la propiedad familiar, ya que el que la vendió no la podía comprar. El que vendió la propiedad, ¿cierto? Hoy día no tenía dinero para comprar esa propiedad. Entonces, la obligación quedaba en el segundo pariente. Y él tenía dinero y él tenía la obligación de comprar esa propiedad. Pero ¿por qué? Porque hay un tema que tiene que ver con el pueblo de Israel. Esta es una ley que Dios le estableció al pueblo de Israel en cuanto al pariente cercano de comprar esa propiedad. Tienen una obligación. Hasta el día de hoy ellos están en esa ley de comprar la propiedad. Ahora, en aquellos tiempos había una ley o había una fiesta llamada el jubileo. En el jubileo era una fiesta que se hacía cada cierto periodo de años. Y cuando llegaba el jubileo, la gente se devolvía todo. Por eso dice, en el jubileo se devuelven todas las propiedades. Porque esta ley consistía que cuando una persona iba a comprar una propiedad, pero en 5 años más es el jubileo, entonces esa propiedad tenía un valor. Van a decir esto, si hoy día en este tiempo que es año 2020, la persona iba a comprar una propiedad, pero sabía que en 5 años más tenía que devolver esa propiedad, entonces esa propiedad tenía un valor porque en 5 años más la ley del jubileo, la fiesta del jubileo, esa propiedad que este hombre estaba comprando tenía que devolvérsela al dueño, porque esa era la ley que estableció Dios para el pueblo de Israel. Ahora, esa misma propiedad, ¿cierto?, que en 5 años más él tenía que devolverla, pero ¿qué pasaba si esa propiedad ahora no eran 5 años, sino que eran 20 años? Entonces, porque en 20 años más iba a haber el jubileo, entonces esa propiedad tenía otro valor y era aún más cara de lo que valía cuando se acercaba a los 5 años. Así funcionaba en Israel. Ahora, ¿qué pasa si faltan muchos años para el jubileo y se necesita recuperar esa propiedad con urgencia? Entonces, los que quieren recuperarla tienen que ir donde el dueño actual y decirle, queremos recuperar la propiedad. Para lo cual el dueño les dice, bien, pero el valor ahora es este, a lo cual ellos acceden a comprarla. ¿Cierto? O sea, ellos saben que el jubileo es en 5, es en 20 años más. Y para comprar esa propiedad en 5 o en 20 años más, es mucho el tiempo y ellos quieren recuperarla ahora. Ellos quieren recuperar esa propiedad ahora. Para recuperar esa propiedad ahora, entonces ellos tienen que pagar. Ahora tienen que pagar. Y el dueño dice, ya, listo, ningún problema. Yo les vendo la propiedad, pero este es el valor. Eso tiene que ver con la redención, con la redención en el jubileo. Vuelvo a repetir, en el jubileo es una ley que es una fiesta donde se devuelven todo lo que se compró. Todos tenían que devolverlo a sus dueños originales. Cuando faltaban 5 años para la fiesta del jubileo, el valor de una propiedad tenía el valor de una propiedad, bien digo, tenía un valor. Pero cuando esa propiedad faltaban 20 años, ese valor aumentaba. Para que se entienda bien, aumentaba mucho más caro. Ahora, si esa persona quería recuperar la propiedad, ¿cierto? El que tenía la propiedad le decía, yo no tengo ningún problema en vendértela, pero este es el valor. Y él ponía el valor. Entonces, conclusión, la redención Gaal, de eso estoy hablando. La redención Gaal
tiene que ver con recuperar una propiedad familiar pagando un precio por un pariente redentor. Eso es la redención Gaal. La redención Gaal tiene que ver con recuperar una propiedad. Si yo vendo una propiedad, una tierra, una casa, y yo quiero recuperar, entonces tengo que pagar, pagando un precio por un pariente redentor. Si yo no estoy vivo, el pariente redentor podría comprar esa propiedad y recuperar esa propiedad. Eso es la redención Gaal, para que se entienda bien. Ahora, la segunda obligación del pariente redentor, lo dije anteriormente, la segunda obligación, la primera obligación era comprar la propiedad, era recuperar la propiedad. La segunda obligación del pariente redentor tenía que casarse con la viuda para levantar hijos en nombre del esposo muerto. Cuando no había un hermano disponible, la responsabilidad se extendía al pariente más cercano. Por eso, en el versículo 5 del capítulo 4 de Ruth, dice, entonces vos le dijo, cuando le compres la tierra a Noemí, comprarás también a Ruth, la mujer moabita, para restaurar el nombre del difunto en su herencia. Al oír esto, el pariente respondió, yo no puedo redimirla, pues arruinaría mi propia herencia. Así que, como yo no puedo redimirla, puedes redimirla tú para ti mismo. Él cedió ese derecho. ¿Por qué? Porque él tenía una obligación. La obligación aquí, en Gaal, en la redención Gaal, acuérdense que estas palabras son en hebreo, en la redención Gaal eran dos, era comprar la propiedad y era que el redentor pariente tenía que comprar a la mujer, a la esposa, que en este caso no dejó hijos y tenía que levantar hijos con esa mujer en nombre de ese pariente muerto. Vale decir, si el hombre se juntaba con esa mujer que compró, porque compró la tierra, todos los hijos que nacerían a través de esa unión entre ese hombre y esa mujer, los hijos que nacerían serían a cuenta del hombre que murió. Así lo establece la ley en el pueblo de Israel, porque había un asunto de Dios allí en aquellos tiempos. Pero más que todo esto nos va dando una dirección hacia qué es lo que es la redención, porque vamos a ir más adelante viendo que todos estos puntos tienen una connotación trascendental en cuanto a la redención de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros en este tiempo. Por eso dije en la oración, la Biblia está entrelazada y no hay error en su escritura. Y todo lo que se escribió quizás en el Antiguo Testamento, muchos años atrás, está conectado con el Nuevo Testamento y con este tiempo del que tú y yo estamos viviendo. Por eso que es importante entender el tema de la redención. Entonces, aquí la redención Gaal es entre hombres, porque un hombre redime lo que era propiedad de otro. Viene un hombre y le paga a otro varón, a otro hombre, le redime, le compra la propiedad. Entonces, por eso que la redención Gaal, y pongan atención a esto, porque después ustedes todos van a tener este material. La redención Gaal es entre hombres, entre seres humanos. Hago énfasis en esto porque la redención que viene después, que es la redención Padá, o el significado de la raíz Padá es otra el contexto allí. Por eso quiero dejarlo establecido. La redención Gaal es entre hombres, porque la redención Padá que vamos a estudiar ahora es entre Dios y los hombres. ¿Ya? Así que el significado de la raíz Padá es el de un rescate por el pago de un precio, como en una transacción comercial, sin ninguna obligación por razones de parentesco. Éxodo capítulo 13, versículo 12, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cervi, también redimirás al primogénito de tus hijos. Voy a leerlo con más atención para que usted escuche bien. Éxodo 13:12 dice,
dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales. Fíjate que está agregando y dice, y asimismo todo primer nacido de animales, porque antes se está refiriendo al primogénito. Por eso dice, dedicarás a Jehová, voy a agregar palabras a ello, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, todo el primogénito, porque el primer hijo en un matrimonio, si es varón, este es el primogénito. Por eso, y dice, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Hago énfasis para que usted entienda bien este punto. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Dice, y si no lo redimieres, o sea, si no lo compras, quebrarás su cerviz, quebrarás el cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. O sea, comprarás al primogénito de tus hijos. Fíjate lo que está diciendo este significado aquí de raíz padá. Yo tengo hijos, mi primogénito, y muchos de ustedes tienen su hijo primogénito. Si no lo compraban, tenían que redimirlo. Perdón, si no lo redimían, ¿cierto? Tenían que quebrarle el hueso, o sea, sacrificarlo. Por eso que dice, esta palabra sugiere más de la gracia que Gaal, simplemente porque el que redime no tiene ninguna obligación de hacerlo. Aquí la redención es entre el hombre y Dios, porque el hombre redime lo que es de Dios. ¿Por qué dice que lo que es de Dios? Porque Dios está estableciendo en Éxodo 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo del primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. O sea, nace el primogénito de los hijos varones, nace el primer macho en los animales, y todos estos no son de los dueños que los criaron, sino ni que los engendraron, sino son de Dios. Literalmente está diciendo, son de Dios. Por eso dice, la redención aquí es entre el hombre y Dios. La redención Gaal era entre dos hombres. Se compraban una propiedad, se redimía una propiedad. Aquí está hablando de animales y está hablando del primer nacido, el primogénito en cada familia. Y por eso dice, aquí la redención es entre el hombre y Dios, porque el hombre redime o compra lo que es de Dios. El hijo nació, él es de él porque él lo concibió con su mujer, lo compre hasta que lo redima. Por eso digo yo esto, hay una diferencia entre redimir y consagrar. Consagrar, dice, se consagra todo lo que abre matriz, o sea, los primogénitos de animales machos limpios. Nadie puede hacer uso de este animal que no sea ofrecerlo a Dios. Porque él lo estableció. ¿Quién lo estableció? Dios. Nacen los animales, nace el primogénito, son de Dios. Y para que no sean de Dios, había que redimirlo, había que comprárselo. ¿A quién había que comprárselo? ¿A quién había que redimírselo? A Dios. Entonces, con ese animal, estamos hablando del animal, no del primogénito, no del primer hijo nacido en el matrimonio, sino del animal. Con ese animal no se podía trabajar, con ese animal no se podía comer. Ese animal era exclusivo para Dios, para consagrarlo, para ofrecerlo en holocausto, para lo que Dios determinara que había que hacer con ese animal. Entonces, el Señor dice aquí, vas a consagrar todo animal, pero vas a redimir, entre paréntesis, rescatar ciertos primogénitos que también son míos. Los puedes rescatar mediante el pago de un precio. Dios le dice al pueblo de Israel, esto es lo que te voy a permitir. Vas a consagrar estos animales, pero a los primogénitos los vas a rescatar por el medio de un pago. Ellos tenían que pagarle al sacerdote por el primogénito de sus hijos. Entonces, aquí el animal, en lo que está estableciendo la Biblia también dice que se redime quebrándole un hueso, y con eso queda rescatado. O sea, lo mataban, le quebraban un hueso, con eso era consagrado, con eso era rescatado. Entonces, ¿qué pasa
con el ser humano o el primogénito, cuando, cuando no era comprado, ¿qué pasa si el papá no compraba, no redimía a su primogénito? Y pasan varios puntos aquí. Dice, tiene que ser redimido pagando un precio o rescatado quebrándole un hueso. Tenía dos opciones, o pagabas o lo sacrificabas. Esa era la opción, porque Dios está estableciendo permitir que su hijo primogénito sacrificarlo, sino que él va a pagar un precio. Si lo consagramos, tenemos que literalmente a su hijo. Si no tenían el dinero para comprarlos, para pagar lo que costaba, porque Dios estableció también para redimir al primogénito, al hijo varón que ellos tenían. Entonces,